Lo dijo en la primera hora. Esta es la semana de la vacunación de las Américas. Del 23 al 30 de abril, la Organización Panamericana de la Salud justamente ha impulsado la 20ª Semana de Vacunación de las Américas, que este año tendrá el siguiente lema: ¿estás protegido? Ponte todas las vacunas. Justamente para hablar de aquello, le quiero agradecer a la doctora María Quínez, es especialista en pediatría e infectología pediátrica, visita nuestra mesa de trabajo. Doctora, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, muchas gracias. Pues encantada de poder compartir este espacio con ustedes para hablar de la importancia de la vacunación y justo como lo mencionaba, esta semana desde el 23 de abril hasta el 30 hay una iniciativa mundial, no solamente desde la Organización Panamericana de la Salud, sino también desde la Organización Mundial de la Salud y que se localiza en todos nuestros sistemas de salud, específicamente en el Ecuador desde el Ministerio de Salud Pública para precisamente mencionar los logros y los beneficios de la vacunación. Esta es la 20ª semana de vacunación, es decir, hay 19 ediciones anteriores, pero ¿cómo ha cambiado, digamos, dentro de la concepción de la semana de la vacunación el tema del COVID-19 y la vacunación contra el coronavirus? Sí, efectivamente, como lo mencionas, esta iniciativa es una iniciativa histórica que data de varios años. Esta semana es la 20ª que se conmemora y idealmente o históricamente la vacunación se ha relacionado básicamente con la vacunación infantil, y si bien es importante que todos los niños estén con su esquema de vacunación completo, desde el 2020 con el inicio de la pandemia ha tenido un realce mayor el tema de la vacunación en el adulto. Si bien es importante la vacunación contra el COVID-19, en estos momentos el Ministerio y las organizaciones internacionales señalan precisamente este lema: estás protegido, ponte todas tus vacunas, haciendo alusión de que no solamente son importantes las vacunas en la infancia, sino también a lo largo de la vida, y de ahí la importancia de estar al día con los refuerzos. Y en el tema de los refuerzos, hay refuerzos para vacunación COVID-19, pero también hay otras vacunas en el adulto, en las embarazadas, en los adolescentes que se deben aplicar para mantener buenos niveles de protección e inmunogenicidad contra diversas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la influenza, sabemos que es una vacuna estacional que se debe colocar anualmente, y ciertas poblaciones, como por ejemplo los adultos mayores de 65 años, las embarazadas, los pacientes que padecen de alguna condición crónica, como por ejemplo que sufran del corazón, que sean asmáticos, que tengan algún problema neurológico, esta vacuna es gratuita y pueden acudir a los diferentes subcentros de salud para que sea aplicada sin ningún tipo de costo. Adicionalmente, hay otras vacunas, como por ejemplo contra difterias o tétanos, que son vacunas que se deben aplicar cada 10 años. Este tipo de vacunas es importante porque previene dos enfermedades importantes. La difteria, son más de 20 años que no se presenta en el Ecuador precisamente como éxito de la vacunación, pero en países de la región han visto brotes, por ejemplo, en Perú en noviembre del 2020 o en Brasil han existido casos de difteria, algunos con un desenlace mortal, y la idea es precisamente eso. Si bien es importante la vacunación COVID, hay otras enfermedades de las cuales en muchos años no se presenta en el Ecuador, pero debido a que con la pandemia disminuyeron las coberturas vacunales, estamos en alerta de que puedan reemerger estas enfermedades, y de ahí la importancia de, en estos momentos, en esta semana, tomarse la oportunidad de verificar en el subcentro de salud más cercano o con su médico de cabecera, yo soy un adulto sano o yo soy un adulto que tengo alguna condición, necesito en estos momentos alguna vacuna. Esa es la idea justamente de esta semana. Correcto, y es verdad, estos 2 años básicamente nos hemos concentrado en hablar de la vacunación del COVID por la pandemia, pero aquí en el Ecuador hubo una etapa en la cual había un déficit de vacunas para los niños, para los bebés.
¿Se ha superado ese déficit, esa escasez, doctora? Sí, actualmente el Ministerio de Salud garantiza la disponibilidad de las diferentes vacunas pertenecientes al calendario nacional. Son 18 vacunas, las cuales se aplican gratuitamente. La mayoría de estas vacunas se aplican en la población pediátrica. Justamente hay cifras recientes de las coberturas de vacunación del calendario pediátrico y son sumamente bajas. Se habla de un 60% aproximadamente de cobertura vacunal en las primeras vacunas de la infancia. Lo óptimo es que las coberturas vacunales estuviesen alrededor de 95%. ¿Pero a qué nos referimos con las coberturas? ¿La gente que lleva a sus bebés a vacunar o el acceso de las madres para que sus bebés se vacunan? ¿A qué nos estamos refiriendo? Las vacunas recibidas en la época de infancia. Es decir, normalmente un bebé a los 6 meses de edad debería haber recibido a los 2, 4 y 6 meses un esquema primario de vacunación. Este esquema primario le protege contra diversas enfermedades. En este esquema primario está la vacuna contra la pentavalente, que sabemos que son 5 enfermedades que protege: infección por Haemophilus influenzae, difteria, tétanos, bordetella pertussis. Además se coloca la vacuna de la polio, se coloca la vacuna contra el neumococo, que es una bacteria que en la edad pediátrica es sumamente importante porque causa neumonías graves, meningitis, sepsis. También se aplica una vacuna oral, que es la vacuna contra rotavirus, que previene contra mortalidad, contra diarreas, y en general la aplicación de estas vacunas en la población debería rondar en un 95%, no solamente para proteger a grandes cantidades o grandes poblaciones, sino también para proteger a aquellos que por alguna u otra razón no pueden recibir la vacuna. Por ejemplo, es un recién nacido que todavía no le tocan sus dosis, o es un paciente que tiene alguna condición de inmunosupresión que en ese momento contraindica la vacuna. El hecho de mantener estas cifras de vacunación garantiza proteger a las demás personas de una forma indirecta. Esto se conoce como protección o efecto de rebaño, y lamentablemente por muchas causas. Una la mencionó como el desabastecimiento que hubo en alguna época con el inicio de la pandemia, también las restricciones de movilidad en la pandemia, el temor de los padres de llevar a sus hijos a los subcentros, ya que había muchos casos de COVID, limitó un poco este cumplimiento en la administración de las vacunas. En la actualidad estamos en un escenario diferente, hay disponibilidad de las vacunas, están aperturados los subcentros de salud vacunando, y esto hace precisamente que se haga un llamado para que los padres de familia también desempolven un poco esa tarjeta de vacunación y acudan con la misma al subcentro para que el personal de salud verifique y ponga al día la mayor cantidad de vacunas. Hay un mito bastante frecuente o una creencia, que es que las vacunas se pierden si no llevé a mi niño, por ejemplo, a los 4 meses. Exactamente, y son muy pocas las vacunas que tienen un límite máximo de edad. Eso es cierto, pero son muy pocas. En la mayoría de los casos, el personal de salud está capacitado para evaluar cómo cumplir este esquema de recuperación de las vacunas a cada niño dependiendo de este retraso que él tenga. Entonces es algo manejable, es algo que hoy en día podemos emplear para precisamente hacer esta vacunación de puesta al día y que todos los niños garanticen su esquema de vacunación. De hecho, se protegen más de 20 enfermedades si se cumple el esquema de vacunación ¿Hay completo. un desconocimiento de madres y padres de familia sobre la necesidad de vacunar y la eficacia de las vacunas para sus bebés? Sí, muchas veces hay bastante temor con respecto a los eventos adversos que pueden producir las vacunas. Y primero, importante recalcar que estas vacunas se están colocando desde hace varios años. La vacunación rutinaria pediátrica o el calendario nacional fue uno de los pioneros de la región, comenzó en los años 70, entonces son más de 40 años con un sistema verificado de vacunas que se han aplicado masivamente y que presentan un perfil de seguridad bastante óptimo. Las vacunas, como cualquier medicamento, pudiesen generar eventos adversos porque son sustancias ajenas a nuestro cuerpo, pero hay una vigilancia importante para garantizar que precisamente estos eventos adversos que se produzcan sean leves, es decir,
molestia, dolor en el sitio de la inyección, en los adultos generalmente es en el brazo, en los niños más pequeños generalmente es en las piernas, y por lo general estos son los eventos adversos más frecuentes que se produzcan en los niños. Rutinariamente, cuando se vacuna, el personal de salud avisa cuáles son estos eventos adversos que se pudiesen producir según la vacuna que se coloca y cómo lo pudiesen manejar en casa, de manera de que el malestar de ese bebé o de ese niño se minimicen lo más que se pueda. Acá también nos preguntan, ¿dónde están disponibles las vacunas para la influenza? Bien, existen más de 1.900 subcentros de salud habilitados para la vacunación regular, que incluye la vacunación contra influenza e inclusive en los mismos centros en donde se está aplicando los refuerzos contra la COVID-19 hay disponibilidad tanto de vacunas pediátricas como de vacunas de adultos para la influenza, debido a que no se utiliza la misma vacuna para estos grupos poblacionales. Pero en los diferentes centros hay abastecimiento de una vacuna trivalente que protege contra las 3 cepas circulantes de influenza en este momento, y la idea es esa precisamente, acercarse al subcentro para que reciban este biológico. Las mujeres embarazadas, ¿qué tipo de vacunas deben administrarse durante su etapa justamente de gestación? Sí, este es un mito bastante frecuente porque muchas veces decimos, bueno, las embarazadas no pueden cargar peso, las embarazadas tienen que comer por 2. Hay muchos mitos que rodean a la embarazada y uno de esos mitos es precisamente la vacunación. Si bien hay vacunas que no deben ser administradas con el embarazo, hay otras vacunas que son indispensables y necesarias para cumplir durante el embarazo, no solamente porque protegen a la embarazada, sino también porque al colocar estas vacunas se producen anticuerpos que atraviesan la placenta y este bebé, este recién nacido, nacerá con unos anticuerpos protectores que en esos primeros meses en los cuales no ha completado su esquema de vacunación, lo protegerá contra enfermedades graves. Las vacunas que se deben colocar en la embarazada precisamente es la vacuna de la influenza, independientemente de su edad gestacional, y también la vacuna contra la difteria y el tétanos. Esta es importante porque previene el tétanos neonatal. Son más de 20 años que no se presentan casos de tétanos neonatal en el Ecuador, lo cual ha sido un avance importante. El tétanos neonatal es una enfermedad neurológica que produce grandes secuelas en este recién nacido e inclusive una mortalidad bastante importante. Entonces es importante aplicar estas vacunas en el embarazo y adicionalmente pueden consultar con su médico porque existen otras vacunas fuera del Ministerio de Salud Pública, como por ejemplo la que protege contra la tosferina, y esta se coloca en el último trimestre del embarazo y de igual manera para proteger a la madre y a este bebé que está por nacer. La mayoría de las vacunas que se administran en el embarazo también poseen un perfil de seguridad bastante óptimo que ha sido vigilado, y los estudios revelan que las vacunas que se aplican en la actualidad en la embarazada no hace que corra riesgo ese bebé que está gestando de problemas de malformaciones, problemas connatales, y tampoco produce efectos severos en la embarazada, más que estos mismos dolor, molestia en el sitio donde se coloca la vacuna. ¿Los adultos mayores deben vacunarse? Sí, los adultos mayores pasan o atraviesan por un fenómeno inmunológico que se denomina inmunosenescencia. Ellos van a tener una predisposición aumentada a tener complicaciones por diferentes agentes infecciosos. Es muy frecuente que escuchemos que algún abuelito se haya enfermado de neumonía o esté hospitalizado o haya fallecido por neumonía. Y dentro de las neumonías, los agentes causales en el adulto mayor precisamente es la influenza y también otro microorganismo que es el neumococo. También otras enfermedades respiratorias como la tosferina pueden atacar a este adulto mayor, y todas estas enfermedades que mencioné son prevenibles a través de la vacunación. Entonces, la vacunación no tiene límite de edad. Igual estas vacunas se colocan cada 10 años
excepto la de la influenza, que es cada año, y la del neumococo se coloca en una sola dosis en la edad adulta, y estas vacunas que se colocan cada 10 años, como la de difteria, tétanos y pertussis, no tiene un límite de edad. Es decir, que si un abuelito se lo colocó a los 75 años y ahorita tiene 85 años, debería nuevamente colocarse la vacuna. Correcto, doctora. Vamos a ver cómo evoluciona justamente esta semana de vacunación de las Américas, la importancia justamente de este diálogo y la importancia de la vacunación. No hay límite de edad, nos ha dicho la doctora. Importante aquello. Doctora, gracias por el tiempo, muy gentil. Muchas gracias por el espacio y aprovecho para compartir, si desean más información sobre enfermedades prevenibles a través de la vacunación, visitar la página web www.vacunarparalavida.es y también unirse en las redes de Facebook del Ministerio de Salud Pública. Habrá unas sesiones virtuales en vivo el día de hoy a las 19 horas y mañana a las 19 horas sobre precisamente estos temas de la vacunación, vacunación COVID y vacunación de influenza, que es una actividad educativa dirigida para el público en general. Muchas gracias por la oportunidad. A usted por la gentileza, la doctora María Quínez, especialista en pediatría e infectología pediátrica, sobre la semana de la vacunación de las Américas. Importante, obviamente, la vacunación. No hay límite de edad, nos ha dicho nuestra invitada. 8:57 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.